muchísimo lo que tiene que ver con la incidencia del INEFOP, el Instituto de Formación Profesional, y donde ahí también montones de compañeros y compañeras se capacitan para poder reconvertirse laboralmente y en función de lo que vos planteabas, no solamente de que no haya trabajo en la industria de la construcción, sino con el tipo de trabajo que capaz que te identificás un poco mejor. Entonces también hay una realidad. Muchos de nuestros compañeros y compañeras no se vuelcan para la industria de la construcción por voluntad propia, ¿verdad? O porque les guste la industria, sino que te volcás por la industria de la construcción la mayoría de las veces por necesidad y en función del salario que tenemos en el marco de las negociaciones colectivas que hemos atravesado y que hemos por lo menos lograr mejores condiciones para nuestros compañeros y compañeras, pero también es verdad que cuando vos tenés la posibilidad de reconvertirte o capacitarte en otra cosa, muchas veces también nuestros compañeros y compañeras utilizan justamente estos recursos a través de estas capacitaciones que hablábamos anteriormente, para justamente en el día de mañana poder hacer algo, ¿verdad? Que bueno, que se puedan identificar un poco más. ¿Identifican ustedes cuáles son esos trabajos alternos o cuáles son esas actividades en donde la generalidad del funcionario, no digo del agremiado del Zunca, porque en realidad la construcción es mucho más que solo el Zunca, pero digo, ¿a dónde va generalmente? Y vos acá tenés un tema que también se nota en el departamento, que va vinculado mucho al turismo, y donde los cursos de capacitación del INEFOP, por ejemplo, hablan de la capacitación a través de lo que tenga que ver con gastronomía, hotelería, ¿verdad? Todas esas capacitaciones están en el INEFOP. La otra ventaja que también tiene el INEFOP es que no centraliza, ¿verdad? Hay capacitaciones en Maldonado, hay capacitaciones en Pan de Azúcar, también acá en Maldonado y en diferentes zonas del departamento, y al igual que también nosotros en algún momento intentamos hacerlo con el FOCAP, para que no solamente sea acá en los fondos sociales que están acá en Maldonado, sino que se pueda buscar la manera de implementarlo en otras zonas del departamento. Estos 8.000 trabajadores que hoy están dentro del área, dentro del sector de la construcción, es gracias a que, porque por ejemplo uno habla con autoridades municipales y te señalan las obras, los metros cuadrados que se han aprobado, la gestión en ese sentido, grandes emprendimientos, no sé, por nombrar uno específico, lo que es la movida que está generando allí en la Brava Cipriani. ¿Por dónde pasan las cuestiones? ¿Por dónde analizan ustedes este momento? Que cuando viene la mala tienen determinado análisis también, bueno, cuando entre comillas está la buena, debe tener sus motivos, ¿no? Sí, yo creo que acá también hay montones de factores que inciden muchísimo en que montones de personas se vuelquen para construir o tener una vivienda en el Uruguay o en esta zona o en el departamento. Y yo creo que uno de los factores más grandes es la tranquilidad, la seguridad, y que va marcado en ese sentido. Lo que también es real, y también he escuchado a algunos gobernantes departamentales, de que por lo menos plantean de que el tema de las excepciones o las excepciones fueron las que generaron a grandes rasgos la mayor cantidad de puestos de trabajo, y la realidad es que en los relevamientos que nosotros hemos hecho, sí es verdad que las obras por excepciones han generado puestos de trabajo, pero no es verdad de que la mayoría de los puestos de trabajo dependan de las obras de excepciones, ¿verdad? Entonces también ese es otro dato de la realidad. Está claro que es un conjunto de cosas que se tienen que hacer o que tienen que pasar, porque si el Uruguay o si Maldonado no fuera seguro, difícilmente alguien vendría a construir por más que le dé 500.000 ventajas, ¿verdad? O de repente que le quite 500.000 impuestos. La realidad es que acá en el Uruguay tenemos otra condición que otros países no la tienen, ¿verdad? Y esto ha tenido como consecuencia que hoy por hoy vemos zonas que antiguamente eran campos, y hablamos de complejos privados, y cualquiera que entra ahí se da cuenta que adentro de eso que era campo antiguamente ahora son una especie de mini ciudades donde tienen de todo, ¿verdad? Entonces ahí, inclusive hasta ahí en Fasano, tienen helipuerto, ¿verdad? Se había hablado también de una pista de aviones que había ahí. Bueno, montones de cosas que vienen pasando en función de que se ha incentivado en ese sentido muchísimo lo que tiene que ver con la inversión privada. Usted lo ha sentido más de una vez, se lo tengo que preguntar para que me dé su posición. Así como hay incentivos, la barra del Zunca le quita las ganas a veces al inversor de venir a invertir aquí a nuestro departamento o al país en general. ¿Lo escuchó eso? Bueno, en realidad lo he escuchado de la parte que siempre incumple con los derechos, ¿verdad? Porque generalmente o escucho o a un empresario que violenta derechos y que reprime trabajadores y que pretende que acá los trabajadores en Uruguay trabajen solamente por la comida, ¿verdad? Y también he escuchado a algunos políticos que han apoyado también a esos empresarios que vienen a sacar ventaja, porque acá hay otro dato de la realidad. Es mentira que un empresario, que una empresa, que un inversor viene a hacer una especie de beneficio al país, viene a invertir con márgenes de ganancia, con
con fines de lucro, ¿verdad? Y ese es su negocio. Ahora, la realidad de los hechos es que nosotros también como trabajadores lo que pretendemos es que en el marco de esas inversiones también les quede algo a nuestros compañeros, sea a través del salario, sea a través del aporte. Acá la pregunta debería ser, ¿los conflictos que hemos atravesado como sindicato han sido sin argumento? ¿Nosotros hemos hecho reclamos sin ampararnos en alguna normativa? ¿Hemos peleado cuando una empresa o no hemos peleado con alguna empresa que haya hecho bien las cosas? La realidad es que no. Siempre, la totalidad de las veces, nosotros primero hacemos un análisis como trabajadores, como movimiento sindical, antes de profundizar en un reclamo, y en función de eso después lo colectivizamos, y recién ahí, después de que se cierran todas las etapas de negociación, recién ahí se toman medidas. Entonces hay un dato de la realidad, y que nosotros también lo decimos, como sindicato hemos peleado muchísimo para que se respete la negociación colectiva. Esto ha tenido como consecuencia que hoy por hoy nosotros visualizamos el salario de un trabajador o trabajadora en la industria de la construcción y lo comparamos con otros sectores de otras industrias, y hay una diferencia bastante importante. Ahora, también ahí hay que reconocer que es gracias a la organización sindical y a los trabajadores que la nuclean que hemos logrado avanzar en ese sentido. Entonces, usted pone arriba de la mesa, disculpe que lo corte, usted pone arriba de la mesa aquello de que sí, hay algunos trabajadores o algunos obreros que capaz que no son partidarios de lo que hace el Zunca, pero luego cuando hay logros sindicales se llevan el beneficio como se lo llevan todos. Digo, es una ley de la vida esta, de la vida gremial, de la vida sindical, a veces no tener el apoyo de todos, pero sí gozar de los logros que se gozan a partir del trabajo del sindicato. Yo creo que ahí también de parte de nosotros es un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Hay un trabajo que es tratar de concientizar a nuestros compañeros y compañeras en el marco de la diferencia de las opiniones. Yo creo que opinar diferente opina cualquiera, y está bien que todos opinemos diferente. Ahora, lo que tenemos que entender es que todos queremos lo mismo. Es decir, yo le hago una pregunta a cualquier persona: ¿quién quiere ganar más? Todo el mundo quiere ganar más. ¿Quién quiere que lo exploten menos? ¿Verdad? Nadie quiere que lo exploten, ¿verdad? ¿Quién quiere tener todos sus aportes? Y todo el mundo quiere su aporte. Ahora, para eso, lamentablemente, no alcanza solamente con quererlo. Tenemos que elaborar una plataforma reivindicativa, ¿verdad? Presentarla, discutir en el marco de los intereses de las partes, porque también hay una realidad. El sector empresarial tiene intereses también y defiende sus intereses, y sus intereses los defiende con todo, y eso también es verdad. Y si hoy por hoy nosotros dejamos al sector empresarial que pague lo que quiera, lo vemos cuando se contratan compañeros de otras nacionalidades y les terminan pagando 1.000 pesos, 1.500 pesos, y lo hacen hacer el mismo trabajo que a nuestros compañeros y les violentan todos los aportes. Ahora, la pregunta sería ¿qué hace el Zunca cuando constata esas realidades? Y lo que hace es que denuncia, ¿verdad? Profundiza en el conflicto, trata de que se regularice y trata de que se generen las mismas condiciones. Las formas, Pistones, ¿son revisadas por parte del Zunca? Las formas en las que se reclama, las formas en las que se procede. Se lo pregunto porque lo pusimos arriba de la mesa. ¿Se acuerda aquellos líos, aquellos famosos videos, bajá carnero porque te bajamos a trompada, o cuando había gente que estaba trabajando en un emprendimiento allí en la Costa Mansa, era? Sí. El famoso problema allí en la parada 30, 31, por ahí, de un edificio que ya están prontos y que quedaron espectaculares. Esas formas, el Zunca las avala, las repasa, dice no, esta no es la forma, o por este lado no es, porque vio que está eso instalado de que no, que viene la barra del Zunca y hace lo que yo digo, porque si no, acá se complica. Bueno, la realidad de los hechos también es que nosotros también hablamos de lo que sucedió en esa obra. Nosotros no compartimos ningún tipo de violencia, pero también hay un dato de la realidad que no hubo violencia. Acá la única violencia que hubo y que no salió por ningún lado... La verbal fue violencia también. Pero nosotros tenemos que decir lo que realmente pasó, ¿verdad? La única violencia que existió acá, y particularmente en esa obra, fue cuando el empresario les dijo a nuestros compañeros de que si no seguían trabajando, los corrían. Y nuestros compañeros fueron los que dijeron, vos, vengan para acá para la obra esta, porque si nosotros bajamos por voluntad propia, si nosotros no tenemos el apoyo de ustedes, este loco nos va a correr. Así o sea, ¿fue un acting eso? En realidad nosotros concentramos... ¿Ustedes hacían lo que le pedían los de arriba? Lo que pasa que la concentración sí. Después lo que nosotros no podemos controlar y que no estamos de acuerdo es que se falte el respeto. Nunca vamos a estar de acuerdo con que alguien se vaya de boca, porque en definitiva todos tenemos los mismos intereses. O sea, lo revisaron y no les pareció bien. No, el comentario no nos parece bien nunca, ¿verdad? El comentario con falta de respeto hacia un igual, hacia un compañero nuestro, hacia nadie en realidad, pero hacia un compañero nuestro no está bien. Pero la realidad de los hechos es que en esa obra en particular, ¿verdad? Que se trasladó por todos lados porque la denuncia era contra el movimiento sindical.
Ahora, la realidad de los hechos es que no se trasladó por qué nosotros estábamos, por qué los compañeros nuestros estaban afuera de esa obra, y era que había una amenaza de parte del dueño de la empresa, porque es más, después de que se hizo esa movida, ¿verdad? Se hizo otra concentración. Recuérdemelo, ¿era de la empresa en general, de la inversionista en general, o de un subcontratista que había? No, era un subcontrato, del aluminio, ¿verdad? Que sí, ahí estaba aluminio. No estaba muy organizado en la interna de sus compañeros, entonces los compañeros dijeron, mira, nosotros queremos participar de la movida porque se va todo el mundo y estamos ahí, pero la realidad es que si nosotros bajamos, que eran poquitos, ellos eran 5, si nosotros bajamos, este loco nos dijo que nos corría, entonces lo que quedábamos nosotros era concentrar afuera, y ahí lo que había es que en esa concentración había compañeros que no conocían esa interna y capaz que eran los que hacían el comentario, pero en definitiva los compañeros nuestros lo que decían era que bajen, ¿verdad? Que bajaron después al final y se hizo toda la movilización. No, ganas de quedarse no le iban a quedar tampoco. No, en realidad, abajo gritándole. No, en realidad bajaron porque ellos quisieron, porque todos sabemos que existen montones de normativas que vinculan el derecho de montones de personas y nosotros lo hemos aplicado y lo respetamos a rajatabla, ¿verdad? Yo también parto de la base de ese comentario que muchas veces se intenta generar o que algunos repiten, no, porque viene la barra del Zunca, y ahí se aplica lo que vos decías. Siempre nosotros como sindicato tratamos de que en el momento que tomamos una medida, hacemos una movilización, no la hacemos porque se nos antoja, lo hacemos porque hay un análisis real atrás, que hay una negociación la mayoría de las veces previa, con mucho tiempo de anticipación, y hay una negativa del otro lado en algún reclamo colectivo que estamos haciendo por el bien de nosotros mismos como trabajadores. Entonces, generalmente siempre hay un estudio de parte del sindicato, ¿verdad? Es más, se pasa muchas veces cualquier movida, cualquier plan de acción, se pasa por plenarios delegados donde participan todos los trabajadores de todas las obras que eligen a su compañero delegado o compañera, y ahí se resuelve el plan de acción. ¿Sucede que en el reclamo o en una negociación salarial, por ejemplo, todos los días de paro que hacen no alcanza para solventar el aumento que se logró en el momento final de todo un año? No, mira, ver si vamos a explicarle a la gente, porque capaz que hablamos entre nosotros. Claro, hablamos entre nosotros y parece que supiéramos, yo no lo sé tanto, usted sí, pero hay gente del otro lado que no lo entiende. La relación es, que nos han comentado, y esto se lo digo, empresarios directamente, es el conflicto por X tema se trasladó tanto en el tiempo que lo que los obreros perdieron haciendo paro no lo recuperaron con la ganancia que obtuvieron por esa negociación en un año. O sea, la pérdida fue más grande que la ganancia. Si hubieran seguido negociando, pero trabajando y sin paro, no hubiera sido lo mismo. O sea, la ganancia hubiera sido mayor. A ver si me explico. Usted lo tiene claro, digo, lo que yo le estoy planteando. Capaz que el empresario plantea sobre las ganancias para el empresario, ¿verdad? No, para los funcionarios, los funcionarios. El tema es así, que el empresario hable sobre cómo él convoca, porque en definitiva quien incentiva el paro muchas veces es el sector empresarial en el marco de la falta de respuesta o la falta de voluntades con la negociación. Y acá hay que decirlo, nosotros no tomamos la medida antes de negociar. Nosotros tomamos la medida después de la negativa, inclusive hasta en eso, ¿verdad? Somos precavidos. Nosotros instalamos una negociación, cuando se instala la negociación, cuando existe la negativa, la otra que no queda son dos cosas: o abandonás la plataforma reivindicativa y capaz que tu idea queda en el aire, o peleás por esa plataforma reivindicativa. En Consejo de Salario, nosotros tuvimos un conflicto bastante grande que fue por el tema del viático, ¿verdad? Nosotros firmamos un convenio colectivo donde por primera vez en la historia se identificaron bien claro cuáles son los viáticos de acá del departamento de Maldonado, y esto tuvo como consecuencia que montones de compañeros y compañeras empiecen a cobrar un régimen de viático que antiguamente habían empresas que querían empezar a cambiarlo o a no pagarlo, ¿verdad? Uno de ellos era el representante de la CICE, ¿verdad? De la Cámara de la Construcción del Este, que estaba justamente con esa doble interpretación como que no corresponde. El viático, para explicarle a la gente, es un monto que se le paga al obrero más allá del jornal por trasladarse a determinado lugar a determinada hora, y que está vinculado con los kilómetros, creo, con la distancia, claro, obviamente, ¿no? Particularmente en la industria de la construcción nosotros tenemos dos sistemas de viático, uno que es el viático nacional y el otro que es el viático departamental. El viático departamental ahora nosotros lo ampliamos para diferentes zonas que antiguamente por uso de costumbre se venía pagando de una manera. El sector empresarial formó una interpretación y decía que no nos pertenecía. Nosotros, por el derecho de cobrarlo ya y que teníamos otra interpretación que sí nos pertenecía, se instaló un reclamo en la negociación del 2023. Para que tenga una idea,
ese conflicto duró no con paros permanentes, pero un conflicto, una lucha reivindicativa que duró casi 100 días, ¿verdad? En esos 100 días hubieron montones de jornales que se trabajaron, ¿verdad? Algunos días de paro de 24 horas y algunos días de paros parciales. En el correr de esos días, ¿verdad? Se invirtieron algunas horas, ¿verdad? O algunos jornales en la lucha reivindicativa. Ahora, la realidad que vos tenés ahí, por ejemplo, para los compañeros de José Ignacio, haber firmado ese convenio colectivo tuvo como consecuencia que los compañeros cobren 20.000 pesos más por mes, ¿verdad? Para los compañeros de alguna zona un poco más cercana, cobran alrededor de 12.000 pesos más por mes. Entonces, en las zonas donde por sobre los jornales. Por sobre el jornal. Una quincena de un obrero de construcción, ¿cuánto es? Pero ponerle un compañero albañil, ¿verdad? Si no falta y con el viático 1... Albañil estamos hablando de un grado bajo. Categoría 8, no, el albañil es uno de los categorías promedio. Promedio. En categoría 8. Anda alrededor de los 38, 39.000 pesos por quincena, si la quincena tiene alrededor de 80 y algo de horas, ¿verdad? Ahora, a esto vos le sumás las variables que tenés en función de lo que son la zona de los viáticos. Entonces, nosotros también hacemos... Con 20.000 pesos estamos hablando de un albañil que gana 100.000 pesos por mes. Y en zona de José Ignacio, por ejemplo, puede andar bastante cerca. Y por arriba, de acuerdo. Es un salario absolutamente superior a la media de los trabajadores, ¿no? Es un salario digno de acuerdo a la tarea que se hace y a la organización sindical que lo representa. Quizá el reclamo sería por qué el resto de los salarios están tan bajos, que también en eso nosotros estamos reclamando como movimiento sindical, porque no somos ajenos a la realidad que viven o que sufren montones de compañeros y de compañeras donde trabajan en sectores 100% ricos y tienen salarios 100% pobres, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo que nosotros planteamos de la conciencia de clase que deberíamos tener con un objetivo en común, y eso es lo que tratamos de plantear nosotros como sindicato. El objetivo en común, quizá el espejo debería ser los salarios que tenemos en la industria de la construcción en el marco de la lucha reivindicativa, pero creo que el objetivo común es que todo compañero y compañera gane un poco más. El Zunca anda, recién nombró Robaina y justo lo identificó en un tema ¿el Zunca anda como perro y gato con CICE o no? No, en realidad el Zunca a nivel general y a nivel departamental, pero vamos a hablar acá del departamento, nosotros tenemos una particularidad. Si no hay conflicto, nosotros no lo inventamos, ¿verdad? Pero si hay conflicto, lo enfrentamos. Y acá donde vienen de repente muchas veces las discusiones. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente cuando, por ejemplo, arranca una obra, cumple con toda la normativa, respeta los derechos de nuestros compañeros y compañeras, ¿verdad? Cumple con lo que marca la normativa. Nosotros hacemos la asamblea, informamos a nuestros compañeros, hablamos de convenios que tenemos entre el Zunca y determinados comercios para favorecer a nuestros compañeros, ¿verdad? Hablamos de todos los convenios que tenemos y ahí se cierra la asamblea. Ahora, la realidad de los hechos que el Zunca acá en Maldonado, por ejemplo, nosotros como dirección, si vamos a una obra y sea que esté afiliada a la CICE o a cualquier cámara de la construcción, o sea la empresa más grande, como nos pasó con SACEN en el verano, que había corrido a 4 compañeros de la noche a la mañana, que tenían muy buena evaluación de las tareas, y los corrió porque decía que había avance de obra en una obra que estaba en los cimientos, y nosotros teníamos opciones, o nos quedábamos quietos y esos compañeros eran corridos, o generábamos un plan de acción para defender 4 puestos de trabajo en función de que había proyección de trabajo. Ayer anduve por la obra, y la obra, que esto lo habían parado en enero, y la obra todavía tiene proyección de trabajo, y logramos, gracias a la lucha reivindicativa y el apoyo de nuestros compañeros y compañeras, logramos que se retomaran a esos 4 compañeros. Entonces, nosotros no tenemos un problema ni con la CICE, ni con la Cámara de la Construcción, ni con ninguna de las cámaras, siempre y cuando se respeten los derechos de nosotros como trabajadores. ¿Cuáles son los conflictos que están latentes hoy? El corte del hormigón es uno de ellos, ¿no? Bueno, el corte del hormigón, que es como se denomina el conflicto, pero digo, ¿es con las empresas hormigoneras que está complicada la cuestión? Claro, nosotros tenemos 2 conflictos que ahora lo estamos atravesando, ¿verdad? 2 conflictos que vienen de hace un tiempo. Uno es con la empresa Azuan, una empresa que se encarga de hacer calefacción, que también ha agarrado el mecanismo de todo compañero reclamante, lo manda para el seguro de paro y pone a los compañeros que no reclaman o los que no se sindicalizan a hacer las tareas de los compañeros sindicalizados, más allá de que en la evaluación de tareas están mejor evaluados los compañeros sindicalizados, y ahí estamos denunciando también una persecución laboral y sindical. Y después
después el otro conflicto bastante importante que tenemos es con lo que es la empresa Ramián, una empresa que cerró de la noche a la mañana, y acá también cuando hablamos de las medidas que toma el sindicato habría que también empezar a analizar un poco más y buscar algún tipo de condena con las medidas que toma el sector empresarial. Compañeros que hasta el 1 de abril estaban trabajando tranquilamente y habían trabajado hasta las 7 de la tarde, se fueron a sus casas pensando en cómo iban a entrar al otro día tranquilamente. A las 8 de la noche del 1 de abril la empresa les manda un mensaje diciéndoles que iba a cerrar por un par de días la planta porque se tenían que reorganizar, cuando en realidad lo que realmente estaba pasando es que la empresa estaba un poco más y dando quiebra porque tenía deuda por todos lados, no había alertado a nuestros compañeros y todavía cerró sin pagarle la liquidación mensual, sin pagarle licencia, sin pagarle el salario vacacional, compañeros sin seguro de desempleo que los dejó de alta para que no genere un pasivo para la empresa, para que la empresa pueda negociar con una deuda no tan grande por el tema de los reclamos de despido. Es decir, ese comportamiento del sector empresarial que no piensa en la familia de nuestros compañeros, que no le importa nada, no le importa, como nos pasó, compañeros que no tenían ni siquiera para pagar el alquiler, que después mismos compañeros del resto de las plantas del hormigón tuvieron que hacer una colecta para depositarla en una carnicería para que esos compañeros puedan ir a levantar algo de carne, donde también en todos los centros de trabajo de la industria de la construcción de acá del departamento de Maldonado hicimos una campaña de recolección de alimentos donde le entregamos canasta de más de 100 kilos de alimentos no perecederos para esos compañeros y compañeras para poder echar una mano, y ahí donde nosotros vemos es quién genera el conflicto. ¿Lo generamos nosotros que estábamos tranquilamente trabajando o lo genera una empresa que de la noche a la mañana, sin alertar a los compañeros, los termina dejando con una mano atrás y con otra adelante? Y esta cuestión que se marca de que el conflicto en un área, en un ramo, en este caso es un conflicto de una empresa del hormigón, pues estamos hablando de una empresa del hormigón, ¿no? Que bueno, que quedan sin trabajo determinado, pero que termina arrastrando a todo el sector. ¿Eso también no es un tema que se ha puesto arriba de la mesa? Bueno, generalmente el que lo pone es el mismo sector que lo ejerce, ¿no? Que reprime o que deja a los compañeros en la calle, que es el sector empresarial. Nosotros tenemos algo que el sector empresarial todavía no tiene, que es el compañerismo y la unión de la clase trabajadora. Nosotros como trabajadores de la industria de la construcción y también la rama del hormigón pertenecemos al Grupo 9. Grupo 9 nos nuclea todo, en realidad es todo lo mismo. Lo único que uno estamos por Grupo 901, Industria de la Construcción, y los compañeros están por Grupo 90203, que es la rama del hormigón. Ahora, nosotros también, cuando hay un conflicto en una obra y ese conflicto se amplía, generalmente también cuando vamos a tratar de generar las condiciones para recuperar los puestos de trabajo, para que se solucione ese conflicto, para que se hagan valer los derechos y que se respeten las normativas, nosotros siempre, cuando no da con la correlación de fuerza que tengamos en ese centro de trabajo, tratamos de fomentar el compañerismo y la unión entre trabajadores para multiplicarnos. En este sentido, también lo aplicamos con nuestros compañeros del hormigón. Por ejemplo, en este caso, tenemos una situación donde la empresa Ramián no ha dado más señales de nada, el sector empresarial tampoco ha dado señales de nada, y nosotros lo que estamos planteando ahora es que si la empresa Ramián no va a abrir nunca más, que los compañeros, 5 son los que quedaron acá en el departamento de Maldonado, que se les generen las condiciones para que otra planta hormigonera, que son 4 plantas hormigoneras, y son 5 los trabajadores que vienen quedando ahora, que las 4 plantas hormigoneras absorban a los 5 compañeros que trabajaban para la empresa Ramián, que están evaluados recontra bien como trabajadores, y que en definitiva esto sería lo que... Pero si esas otras empresas, déjeme entender el razonamiento, si esas otras empresas que no tienen nada que ver con esta que usted mencionó, no precisan funcionarios o están cubiertos o quieren elegir funcionarios de otras características o no tienen pensado, tienen que hacerse cargo de un problema de una empresa X, o sea, el inversor que está levantando un edificio en Playa Brava, que capaz que no sabe ni dónde queda esta empresa hormigonera, que compra en otro lado, que cumple con todo, que tiene a los funcionarios al día, que cumple con las normativas, como usted bien decía, de pronto una mañana se levanta y tiene un paro en su empresa porque esta otra empresa está en esta dificultad y estos 5 funcionarios están en esta dificultad. ¿No es injusto para con ese empresario que gana? Porque acá, digo, nadie viene sin fines de lucro, ¿no? Nadie es Carmelita descalza. Eso está claro, pero es un negocio, porque si el hombre no ganara, no invertiría. Y si el hombre no invierte, no hay trabajo. Eso está en la tapa del libro. Pues yo a veces digo, no hay que enojarse con el que gana, porque el que gana también está derramando, se supone. Y ganará más, y cuanto más gane, más invierte. Pero digo, ¿qué tiene que ver esa empresa para un día despertarse y que tenga un paro en su empresa por un X que no cumplió o que no hizo las cosas bien? Bueno, lo primero es que justamente las personas que acompañamos las medidas conocemos el significado del compañerismo.
y conocemos el significado de la unidad. Hace falta solamente ser parte para conocer los significados. En este sentido, hay partes que capaz que no conocen los significados y capaz que no lo entienden. Ahora, en el caso nuestro, entendemos de que está mal de que queden 5 compañeros, 10, 15, 20, los que sean en la calle de la noche a la mañana. Entendemos de que alguien de los que está acá, de las empresas que está acá, agarró todos los hormigones que tenía la empresa de Ramián para echar. Entendemos también de que si agarraron más hormigón van a tener que contratar, es más, algunas ya han contratado a algunos compañeros para que hagan la tarea. Ahora, como está claro que el sector empresarial voluntariamente no entiende las necesidades de la parte trabajadora, ahí es cuando nosotros a través del movimiento sindical tratamos de unirnos y en función de eso elaborar algunas plataformas reivindicativas como esta para generar las condiciones para que esos compañeros no terminen pagando con desocupación, porque así como vos planteás la realidad que puede llegar a tener un empresario, ¿verdad?, que calculo que no va a tener problemas con el alquiler, sí también hay que entender la realidad que pueden tener los compañeros nuestros que están en una situación mucho más crítica, mucho más vulnerable y donde lamentablemente los platos rotos siempre lo termina pagando la parte más débil, que en este caso es la masa trabajadora. Entonces es justo para nosotros y es lógico para nosotros de que hagamos el planteo de que discutamos para que no se pierdan esos puestos de trabajo y que no se termine jugando con la necesidad de los trabajadores. Y ahí donde se marca el movimiento sindical en este planteo que tenemos nosotros y en este conflicto que se empieza a profundizar con la falta de voluntades que ha tenido el sector empresarial, porque por ejemplo, hablando de necesidades y de lo injusto, ¿a vos te parece justo que los compañeros que trabajan para la empresa Ramián, donde todo el mundo cobró ahora el medio aguinaldo, a ellos la empresa ni siquiera los haya llamado ni siquiera para pagarle el medio aguinaldo que ya habían generado, porque solamente les quedaba cerrar un mes para completar los 6 meses para cobrar íntegro el medio aguinaldo? Trabajaron 5 meses, ni siquiera las porcentualidades de los 5 meses le pagaron. Entonces acá hay un tema de justicia que se puede discutir, hay un tema de derecho que nosotros estamos convencidos que el derecho al trabajo tiene que existir para todas las partes, que también si hay buenas voluntades, porque acá nosotros también tenemos que hablar de las buenas voluntades, si hay buenas voluntades de parte del sector empresarial, no hubiese sido necesario ni siquiera tomar media medida, ni una medida para que tomaran a nuestros compañeros. Entonces también es a lo que vamos. Está bien, si hay voluntad del sector empresarial, ¿existe la posibilidad de que esos compañeros puedan ingresar? Sí, nosotros ya hicimos un relevamiento, hicimos la consulta, hablamos con nuestros compañeros, los mismos compañeros que acompañan en las plantas hormigoneras, saben que en las diferentes plantas en las que trabajan, si hay un poco de voluntad, existe la posibilidad de que se puedan retomar esos compañeros. Ahora la pregunta sería, si retoman a los compañeros, ¿ustedes van a seguir con el conflicto Y la respuesta que no, porque nosotros hoy por hoy estamos profundizando muchísimo más lo que tenga que ver con las medidas por la realidad de nuestros compañeros. Sí, eso Pistone, evidentemente se puede estar de acuerdo, no habla de un gremio muy fuerte, un sindicato muy fuerte como el Zunca, esto de tener este poder entre, no sé, se lo llevo a cuestiones absurdas. Todos los días capaz que cierra una pizzería en Maldonado, no por eso veo que no podamos pedir una pizza por metro a ningún lado, porque se cierren todas las pizzerías. Digo, habla de un comportamiento del Zunca y de una forma de llevar adelante la lucha de los trabajadores que es diferente, por lo menos a mí me deja la sensación, a cualquier otro sindicato. ¿Estará bien o estará mal? Eso lo evalúa la gente y lo evaluarán los propios funcionarios del Zunca, pero comprenda también que para quienes están por fuera, capaz que suena difícil de entender algunas situaciones. Le reitero, una panadería, una inmobiliaria cerró y no cierran todas las inmobiliarias hasta que se arregle ese problema. Pero solo para aclarar una cosa, hay obras que terminan, ¿verdad? Está bueno plantearlo para poner las aclaraciones, claro, es que no, justamente eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero está bueno también para que el resto de la población o el resto de las personas que están escuchando la radio sepan, es decir, hay obras que terminan. Y en las obras que terminan, nosotros nos vamos con lo que nos vamos, el Fondo de Cesantía y Retiro, y terminan. Lo que nosotros estamos discutiendo generalmente es cuando existe proyección de trabajo, existe la posibilidad de que a través de la negociación colectiva se pueda recuperar algún puesto de trabajo, nosotros nunca perdemos esa oportunidad. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos de que hay proyección de trabajo para los compañeros que trabajaban para la empresa esta Ramián. Si hubiese buena disponibilidad de parte del sector empresarial, ni siquiera estaríamos en el conflicto, porque también hay cosas que son reales.
muchas veces los medios de comunicaciones no se enteran de montones de conflictos que nosotros atravesamos o montones de reclamos. ¿Por qué? Porque existen buena voluntad de las dos cuestiones partes. Que desatan rápidamente. Se desatan rápidamente, se soluciona y chau, y no tenés más problemas. Ahora, generalmente lo que termina saliendo... Se arregla con una asamblea, el contacto con el subcontratista o el empresario, el inversor. Por ejemplo, vos tenés situaciones donde compañeros, que todas cosas que se dan casi todos los días, aunque te parezca increíble, casi todos los días nosotros tenemos reclamos donde el sector empresarial incumple con la normativa. Entonces, cuando se hace la asamblea, se hacen los planteos y del otro lado, bueno, decimos, me descubrieron que estaba evadiendo aporte y pagan los aportes, ahí se acuerda con nuestros mismos compañeros ahí de la obra y no tenés más problemas, ¿verdad? Por mientras que se respeten los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasó, Pistones? Ya estamos en el final. ¿Qué pasó en el Fondo de Viviendas? ¿Cómo lo evaluó usted? Bueno, hablando justamente de esto del compañerismo, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que faltó fue eso, ¿verdad? Y para el resumen. ¿Hay malos compañeros? Y yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo no, estoy convencido que sí. Yo creo que hay una realidad que lamentablemente hoy nos toca atravesar a nosotros como sindicato, ¿verdad? Que bueno, que se corroboró, se confirmó y que hubieron unos cuantos delincuentes, ¿verdad? Que tuvieron metiendo la mano y se llevaron un lote de peso del Fondo de Vivienda de los trabajadores de la industria de la construcción, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que faltó fue falta de controles, ¿verdad? Una falta de compromiso de parte de los que tenían la responsabilidad de controlar esta situación y lamentablemente generó campo fértil para que estos delincuentes, bueno, metieran la mano y se llevaran la plata y donde supuestamente nadie se enteraba. Y la acusación esta que está de la vinculación con el Partido Comunista, con, no sé, cayó el senador Andrade ahí en las acusaciones, otros personajes políticos también, digo, ¿usted cómo lo evalúa eso? ¿O cómo lo maneja Maldonado la situación? Bueno, porque acá también hay política, también hay listas, también hay agrupaciones, también hay una militancia. Bueno, nosotros tenemos una particularidad y para los compañeros que no conocen saben que funcionamos así. Nosotros acá en el departamento, nuestra fracción de 14 lugares tenemos 11, ¿verdad? Esto significa que una enorme mayoría de nuestros compañeros y compañeras en la industria de la construcción acompañan nuestra manera de proceder. Y la manera de proceder que tenemos nosotros es que como corriente sindical y como lista 14411 resolvimos desde la creación nuestra de que no nos íbamos a candidatear políticamente ni íbamos a hacer política partidaria, ¿verdad? Mientras estemos con responsabilidad en el movimiento sindical. Es más, así es como lo marcan los estatutos de nuestro sindicato. Obviamente que discrepamos con todo aquel o toda aquella que utiliza como catapulta política partidaria al movimiento sindical. Ahora, la realidad de los hechos es que yo no voy a repetir algo hasta que no se confirme. Si hoy o mañana se confirman de que en realidad esas acusaciones que salen algunos a decir son reales, puedo venir acá tranquilamente y digo, sí, mira, es verdad, fulano, mengano, sultano, estaba metido como pasa con estos 3 o con estos 18. No le va a temblar la mano, no es aquello de que son corruptos, pero son nuestros corruptos. No, en realidad la fracción nuestra tampoco pertenece a ningún sector, ¿verdad?, político partidario. Entonces el tema de nosotros es que si hoy o mañana, es más, nosotros tenemos un espacio en Radial donde hace alrededor de 2 o 3 meses nosotros dimos, particularmente yo, dio todos los nombres de todas las personas que estaban involucradas y a qué corrientes sindicales pertenecían. Ninguna de esas personas pertenece a nuestra corriente sindical. Independientemente de eso, porque sé que delincuentes puede haber en cualquier lado, independientemente de eso, nosotros dimos todos los nombres de todas estas personas, nombre y apellido. Hoy por hoy son alrededor de 18 las personas que están involucradas en esta maniobra. Hay 10 que pertenecían de una u otra manera al sindicato en condición de afiliado, en condición de delegado, en condición de dirección nacional o en condición de dirección departamental, ¿verdad? En este caso nosotros nunca nos tembló, particularmente tampoco, es más, esto lo hablé inclusive hasta en el Consejo Ejecutivo Nacional. Cada vez que a nosotros se nos confirme alguna información, ¿verdad?, nosotros la vamos a dar, como lo estamos haciendo ahora en todas las asambleas, para que nuestros compañeros sepan que se tiene que identificar a las personas y que no se puede generalizar, porque, por ejemplo, los compañeros de la parte que pertenezco y compañeras se levantan todos los días a las 6 de la mañana, tratan de hacerlo mejor para tratar de generar lo que te dije anteriormente, que la palabra compañero signifique algo y que la solidaridad realmente se vea reflejada en las acciones de nosotros como trabajadores o como movimiento sindical. Por eso no cargamos la mochila de ninguno de estos delincuentes, de ninguna de estas fracciones que tienen involucrado a estos delincuentes, y que tampoco vamos a repetir cosas que no sean ciertas. Siempre vamos a ir con sinceridad y con frontalidad. Por eso mirá las cosas que se dan ahora. Mientras
En el resto del país se habla de la plata del fondo de vivienda, que es verdad que estaban metidos estos delincuentes, que no había controles ninguno, que todo el mundo hacía lo que se le antojaba. Nosotros acá en el departamento de Maldonado estamos instalando una campaña de recolección de alimentos no perecederos y de colectas económicas, ¿verdad? Donde van a ir a un supermercado como ha ido desde el 2020 para seguir financiando lo que es la olla solidaria de nuestro sindicato, que arrancó la semana pasada y que vamos camino a entregar más de 35.000 viandas en el nombre de los trabajadores y trabajadoras. Que se elaboran allí en Bachiller Ordóñez. Que se elaboran en el sindicato y que es la única departamental en todo el país que hace esta actividad de esta manera. Que reparten además a trabajadores y no trabajadores, a quien va por allí le dan la vianda. A todo, y también para que también los compañeros y compañeras que están escuchando, a todo compañero y compañera que está en una situación compleja, nosotros tenemos la posibilidad de generar alrededor de 200, 220 viandas los martes y los jueves, que es cuando se está elaborando esta olla. Todo compañero o compañera que vaya, ¿verdad? Se le va a entregar la vianda, no solamente para él o para ella, sino también para el núcleo familiar, que es lo único que se solicita ahí, de que realmente si es una compañera que tiene 4 gurises, lleve la cédula de los gurises, ¿verdad? Y de ella para corroborar de que realmente su composición familiar es así. Pero de ahí también, ¿verdad? Se generan las condiciones a través de los centros de trabajo para que se hagan colectas, que era lo que te quería decir, se hagan colectas económicas y se depositen en un supermercado para financiar esta olla y la fiesta de los trabajadores de la industria de la construcción. Gracias, Pistone, por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por invitar. Que pase muy bien. Vale. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más de la página central de la revista. Muy buenos días, Maldonado. Muy buenos días, oyentes de FM Gente 107.1. Aquí meteorólogo José Serra, saludándolos en